Bienvenida a toda la audiencia a Cátedra de Vida, un espacio donde conoceremos a nuestros docentes de una forma distinta respecto a cómo son estos seres humanos que están delante de un aula, que son docentes, son nuestras guías, pero también este ser humano que nos alienta a ser mucho mejores cada día en prácticamente nuestra vida académica y por lo tanto profesional. Mi nombre, Javier Adrián Barroso Espinosa, y hoy tengo el gusto de hacerme acompañar de Diego Rafael García Pinacho. Maestro, un gusto que esté con nosotros. Un gusto, Javier. Gracias también a la Univas por abrir este espacio para que los catedráticos podamos compartir un poco no solo de los temas académicos, sino nuestra experiencia como personas. Así es, y justo para iniciar y darle apertura a este programa, viene una pregunta que nos gustaría explorar y saber quién eres profesionalmente. ¿Cómo te podrías describir? Empezamos fuerte. Bueno, inicialmente empezaría como un profesional de las relaciones internacionales. Aparte tengo especialidad, una maestría en temas medioambientales. En específico, dentro de los temas medioambientales, durante el estudio de esta maestría me enfoqué en soberanía alimentaria y técnicas, sistemas y política pública para la creación de esquemas de producción sostenibles en las comunidades indígenas de Oaxaca. Aparte de mi formación académica, soy empleado de gobierno del estado y obviamente profesor, tanto aquí en la Univas como en la Multi. Ok, bien interesante, porque elegir una carrera como Relaciones Internacionales yo creo que es un punto bastante complejo, tomando en cuenta que pues estuvimos en una época universitaria y que esto implica el hecho de que en tu adolescencia tuviste que haber elegido Relaciones Internacionales y no faltó quien seguramente te preguntó, oye, ¿qué son las relaciones internacionales? ¿Por qué relaciones internacionales? Cuéntanos cómo fue esa elección y lo que te llevó a estudiar prácticamente esto. Dicho sea de paso, ¿por qué relaciones internacionales? Es una pregunta que yo no pude responder hasta después de mi primer año de estudios, porque sinceramente ni yo tenía idea de lo complejo que eran las relaciones internacionales cuando comencé esta carrera. ¿Qué me llevó a esto? Desde chico he tenido un interés por el mundo en general. Temas como olimpiadas, mundiales, temas como lo que pasaba en otros países, las noticias. Recuerdo de pequeño, el noticiero era aproximadamente a las 11 de la noche y desvelarme para ver las noticias era todo un gusto, por saber qué estaba pasando tanto en mi país como a veces temitas que alcanzaba a ver de que lo que yo vivía en mi día a día era totalmente diferente a la realidad en muchos otros lugares. Una vez comienzo a estudiar, digo, de joven, no recuerdo haber sido sinceramente el mejor de los estudiantes, pero una vez comienzo a estudiar mis estudios universitarios en la Universidad del Mar, campus Huatulco, Oaxaca y Juárez, en la costa, los profesores empiezan a explicarnos, ¿no? El mundo es mucho más amplio y esta disciplina se encarga de estudiar las interacciones que hay, no solo a nivel político, ya no solo a nivel de la política que realizan los embajadores, los diplomáticos, sino las interacciones que existen a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico, a nivel geopolítico, cómo se expande. Y desarrollo un amor por la disciplina, un amor cultivado por mis profesores que me lleva a interesarme más y más. Y justo para el primer año de la universidad me enfrento a esta gran pregunta: ¿por qué relaciones internacionales? Y creo la que la gran mayoría de jóvenes nos hacemos, ¿de qué vas a trabajar cuando termines? Y qué sé yo, bueno, sinceramente no tengo idea. Sé que me gusta, sé que me apasiona. Y ese es un lujo que pueden darse los jóvenes. Cuando somos jóvenes, estoy hablando antes entre nuestros 20, inicios de los 20, el apasionarnos por temas me parece algo muy importante, porque quizás ahí encontremos lo que, como en mi caso, nos va a llevar a desarrollarnos como individuos en lo profesional, en lo académico y como personas. Entonces te diría, ¿por qué reí? Quizás al principio fue una elección más de intuición. La habré encontrado la oferta educativa en alguna de estas exporientas que realizan aquí en Oaxaca. Eventualmente, conforme fui estudiando, me fui enamorando de la carrera y hubo un punto en el cual dije, ¿por qué reí? Me da
las herramientas para observar las oportunidades que suceden, no solo aquí, a nivel mundial, entenderlos, explicarlos en la medida de lo posible y poder con estas herramientas ir trazando un camino que me lleve a desarrollarme en lo profesional y como persona. Excelente, y la verdad es que, por si no sabían, yo también estudié Relaciones Internacionales y es una pregunta, creo, base y que de repente aquí en Oaxaca se toma en el sentido de RI, aquí en Oaxaca, cómo, dónde, y la verdad son incógnitas bien interesantes y que creo estar en ese acuerdo de que cuando llegamos ya hasta la universidad y vamos quizás un poquito más del primer año, la mitad de nuestra carrera, empezamos a determinar esta respuesta con mayor facilidad. Antes como que todavía decimos, pues porque tiene como muchas dimensiones que encantan por ser tan multidisciplinar. Pero bueno, ahora mencionaste el tema de tu maestría. ¿Por qué en esa vía? ¿Por qué el medio ambiente? Sí, ¿por qué el medio ambiente? Sabemos de su importancia, por supuesto, yo creo que ahorita ya no queda ninguna duda, pero finalmente no todos deciden actuar en ese sentido. Ahora, en tu caso, ¿por qué? Porque justo, o sea, su importancia, más que importancia, es fundamental. Y medio ambiente, a veces tenemos un entendimiento un tanto, desde mi perspectiva, limitado en cuanto a qué es eso natural, ¿no? Esa idea de, bueno, es lo que está allá, no lo que convivo día a día en la ciudad. Pero medio ambiente es algo que nos conecta a todos. Nos vincula a Oaxaca, con Europa, con Asia, con África, porque al final de cuentas todos estamos vinculados de manera vital con todo lo que nos rodea. Y en específico, porque, como nos dices, ya es entendido que estamos en una crisis, quien aprovecha la oportunidad, quien todavía existe en esta idea del negacionismo, de que no, que el cambio climático no existe y todas estas ideas son tanto ridículas desde mi punto de vista, vive en una burbuja. Lo que está experimentando el mundo en cuanto a cambio climático, en cuanto a calentamiento global, desertificación, tormentas, es una realidad a la cual tenemos que adaptarnos. Algo que hablamos mucho en RI es adaptarnos de forma resiliente, y la única forma de adaptarnos a esto sería entenderlo, y una vez que entendemos sus impactos, entender nuestro papel como agentes de cambio. Justo, una de las críticas que se hacen mucho a RI es, bueno, RI es esto que sucede en las altas políticas, cuando esa es solo una mínima parte de todo lo que configura RI. RI va desde la localidad, desde cómo las políticas públicas que se están aplicando en otros países pueden ser un marco que nos sirva de referencia para adaptarnos desde lo local, para impulsar la colectividad e impulsar las acciones de los individuos y de las localidades. Entonces considero que medio ambiente es un tema que todos deberíamos tener mínimas pinceladas para poder relacionarnos con nuestro entorno. Y por ende consideré fundamental, justo, si me permites ahí el comentario, claro. A mí la pandemia me lleva a hacer mi maestría. Estaba en México, acababa de egresar, más o menos habría 1 o 2 años de que había egresado. Estaba integrándome al campo laboral en temas de publicidad. Sinceramente no era la gran cosa en ese aspecto. Y empiezo a ver los temas, y es otra vez, es la vena internacionaliza, empiezo a ver los temas en China. Empiezo a ver que cada vez se encienden más alarmas en cuanto a la Unión Europea, en cuanto a que si se va a declarar una pandemia o no. Empiezan los foquitos rojos. Digo, bueno, esto me suena a que va a ser una crisis global, van a cambiar cosas, y yo, como parte de apenas las recientes incorporaciones a la empresa, muy probablemente me voy a quedar sin empleo. Si algo estaba seguro de que no iba a cerrar eran las universidades. Las universidades son centros de aprendizaje, son centros autónomos en la gran mayoría de ellas, y me pareció una oportunidad perfecta para enfocarme en retomar una de mis pasiones, que es el estudio, los ámbitos académicos. Eso me llevó a tomar la decisión de quizás es el momento perfecto para profesionalizarme en un campo, ya que RI tiene diversidad de campos, y entre ellos el que me apasionaba era medio ambiente, entonces fue la elección indicada. Perfecto, qué gusto conocer esta parte que siempre importante
continuar preparándose, continuar buscando nuevas rutas de aprendizaje que permitan desarrollar, no nada más profesionalmente al individuo, a la persona, sino también que se puedan compartir y aplicar para un beneficio común. Pero vamos a hacer ahorita una pausa con el tema del desarrollo profesional. Pregunta obligada para todos los que estamos dentro del ámbito docente, porque seguramente en tus aulas es la pregunta obligada. ¿Cómo fuiste como estudiante? ¿Cómo fue Diego Rafael en esa parte como estudiante? ¿Qué hizo, qué no hizo? Y ahora sí que danos cuenta sobre esa parte. Uf, nos vamos a ir largo y tendido. No creo haber sido el mejor de los estudiantes, confieso, no fui el mejor de mi generación, no creo haber sido el mejor de mi aula tampoco, pero sé que como estudiante fui un estudiante interesado en seguir adelante. Una vez tuve la meta clara de esto quiero, me gusta, me apasiona, quiero desarrollarlo. Fue un día tras otro de constante esfuerzo. No me dejarás mentir, conoces el sistema del SUNEO, de la UMAR, es un sistema de tiempo completo, es un sistema que te obliga para muchos, aunque yo diría que te permite clavarte en aquello que te interese. Si a ti te interesa dentro de la desarrollo y economía, tienes profesores dedicados a la economía, medio ambiente, misma forma, y tienes todo el día para dedicarte a ello. Entonces, eso me permitió a mí entender que, pese a que quizás no fuera el alumno más destacado inicialmente, con esfuerzo, con dedicación, uno podía ir avanzando y con las herramientas necesarias. De ahí diría, bueno, a eso a nivel universitario, de joven también eso me enseñó a aprender en las segundas oportunidades, en que uno podía enfocarse en caminos distintos, porque siempre estuve como en esta constante de ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Hasta que encontré a Rey. Eso me ayudó mucho. ¿Qué hice? Es algo que yo invito a los jóvenes, igual y esto va a chocar un tanto, pero disfruten. O sea, son jóvenes, aprovechen las oportunidades que se les presenta, conozcan, apasionense. Es algo que creo que les reitero a mis alumnos, y si no lo hago lo suficiente voy a procurar volver a hacerlo. Apasionense por algo. La pasión cuando es joven los va a llevar a encontrar sus sueños, y algo bien importante es, si eres joven, disfruta tener un sueño. Un sueño es como esta brújula que nos va a guiar. Permítete soñar porque lo imposible es solo algo que cuesta más trabajo, pero al final lo logras. Entonces permítete el abocarte a esto enteramente. Si las personas a tu alrededor, incluso el propio ambiente, te limitan, ten confianza en ti, ten confianza en aquello que te apasiona, lánzate. Es algo que a mí como joven me sirvió mucho. Haz buenas relaciones, constrúyete como individuo. Al final de cuentas, la formación universitaria, más allá de construirnos como académicos, nos construye como personas, como ciudadanos. Eso es algo que me dejó muy marcado a la universidad. Y eso es algo fundamental para no solo un universitario, no solo un estudiante, sino para cualquier individuo. La vida, desde mi perspectiva, se trata de dar. Lo poco, lo mucho que tengas, los aprendizajes, lo material, lo académico, ofrece. Eso te va a llevar a un punto de vida en el cual te vas a sentir plenamente satisfecho. Pero para ofrecer está esa etapa de formación. Entonces, cuando seas joven, aviéntate, disfruta. Si te equivocas, no pasa nada. Al final de cuentas, como joven que fui, universitario, me equivoqué muchas veces, reprobé materias, sufrí entregas de último minuto. También ser humilde. O sea, como universitario aprendí a que cuando los profesores me estaban corrigiendo, lo mejor era guardar silencio, tomar esas observaciones que a veces incluso podía llegar a sentir que estaban equivocadas, que provenían de alguien que con más experiencia que yo me las estaba diciendo. Entonces, a partir de ahí era retomar. Diría, así a manera de conclusión rápida, que como estudiante fui un estudiante bastante apasionado, que se equivocó muchas veces, y eso le permitió aprender mucho más de lo que hubiera aprendido si solo me hubiera quedado con el bueno, no lo intento. Entonces, fui un estudiante que se equivocó, que aprendió, y que gracias a eso hoy se siente muy satisfecho y considera la época universitaria una de sus épocas más disfrutables.
Digo, qué increíble que puedas como tener esta reflexión, esta idea de el cómo fuiste cuando iniciaste, cómo eres posiblemente ahorita, porque creo que no dejamos de aprender, no dejamos nunca esta faceta de estudiante. Creo que eso es algo bonito y maravilloso dentro del ámbito docente, y aunque nos desempeñemos en diferentes instancias, creo que esta parte abona mucho a nosotros como personas, y eso, a manera de reflexión, sería lo que tú le dirías a este joven Diego en el pasado. Le dirías, ¿qué le dirías más bien? Disfrútalo porque se acaba. Así. Disfrútalo porque es una oportunidad que se acaba y una vez termina vas a querer volver. Pese a que quizás muchos universitarios ahorita están en, no, ya quiero que se acabe, ya estoy harto, ya no soporto estar en la universidad. Está bien, ok. En unos años van a ver, como dicen, extraño estar estudiando. Estudiar es algo que desde mi perspectiva disfruto un chingo, entonces disfrútenlo, chicos, se va a terminar, solo eso. Muy bien. Y de ahí, otra pregunta un tanto personal. ¿En qué sueles pasar tu tiempo libre? De repente, cuando quieres distraerte, cuando alejarte posiblemente de ámbitos laborales, ¿qué sueles hacer? Ah, los pocos tiempos libres que se tienen, una de las cosas que me encanta es salir a rodar con mi motocicleta. Es liberador, es despejador de la mente, tomar fotografías, que es todo lo contrario, te enfoca en una sola actividad, te enfoca en sacar lo mejor de un momento, un instante, y te ayuda a valorarlos. Increíblemente, la fotografía es algo que te permite enfocarte en algo que te atrae. No me considero un gran fotógrafo, sinceramente nunca he tenido una formación profesional técnica, pero aún así considero que es una acción que nos permite reflexionar. Retomando la motocicleta, es un momento liberador. Manejar es algo que te permite estar no pensando, no sobrepensando todas las actividades del día, sino simplemente entregarte, eres tú, el camino, la moto, no hay más. Ok, muy bien. Ahora, vamos a retomar un poco el hecho del ámbito profesional. Y en este sentido, vas a tener una participación dentro de la ponencia, conferencia que lleva a cabo el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y que ahora va a tener una división en la cual primero se presenta una sesión, una gran parte en Huatulco, del 4 al 6 de junio, junto con ISA, una institución, un organismo, mejor dicho, que es su similar a la MEI, pero en Estados Unidos, y la otra contraparte que se va a llevar el Congreso anual en octubre, ya de manera general o a nivel más bien nacional. En este sentido, cuéntanos al respecto, cuál es el tema, cuál va a ser ahí tu participación, cómo va a estar la situación para ti. Ok, antes aprovecho ahí para, chicos, aprovechen todas esas oportunidades, es un momento para conocer catedráticos, conocer nuevas perspectivas, conocer personas incluso que provienen de todas partes de México, en el caso de AMEI, entonces es una oportunidad de intercambio de ideas súper constructiva. Retomando lo que me preguntas, lo leo porque sinceramente el título es un tanto largo. Voy a tener una participación, como bien mencionas, con otros catedráticos. Tengo la suerte de jugar de local porque varios catedráticos fueron mis profesores en algún momento. Entonces es como reencontrarme ya no con mis profesores solamente, sino con colegas. Desde el punto de ahora nos sentamos en la misma mesa a dialogar, a debatir, a presentar ideas. En ese sentido vamos a estar hablando de la transición agrícola como reto para el desarrollo rural sostenible en México. Lecciones de Sikkim, India para Oaxaca. Sikkim, India, comienzo por ahí rápidamente, es un pequeño poblado rural al norte de la India, está ubicado precisamente en la cordillera de los Himalayas y es mundialmente conocido por ser el primer estado que tiene 100% de su producción agrícola de manera orgánica. Entonces estamos hablando que esto no se logró solo. Hay todo un plan detrás de política pública, tanto política de los actores locales como a nivel nacional, en un marco bien curioso, ya que la India, como sabrás, como internacionalista, es uno de los grandes productores agrícolas del mundo. El tema está en que está en una dinámica industrializada, lo cual es completamente contrario a la dinámica de Sikkim. Entonces es un tema interesante para ver cómo dentro de una dinámica nacional que opta por la industrialización, por el uso intensivo de
pesticidas, herbicidas, organismos genéticamente modificados, toda la producción industrializada del agro. SICIM opta por lo contrario, opta por una producción orgánica, una producción local de alto valor agregado, y cómo esto reconfigura socialmente el espacio. Me encantaría contar con imágenes, es un oasis en ese sentido, es un lugar súper turístico en ese aspecto, súper atractivo, que igual dentro de esta reconfiguración social están las dificultades, las propias complejidades de esto. Esto no es un proyecto que se lleve en 1 o 2 años, todo lo que vale la pena requiere tiempo, entonces estamos hablando de más de 15 años de transformación social. Y una vez hice esa revisión, hago una comparación con Oaxaca, en específico con algunas comunidades de Sierra de Oaxaca, ver cómo estas configuraciones locales que ya existen permitiría, en caso de políticas enfocadas a esto, reconfigurar los espacios sociales, reconfigurar la dinámica de cómo se relacionan estas poblaciones con sus mercados locales y cómo se insertan en las cadenas de valor internacionales. Este enfoque 100% ambiental, entendiendo que al final de cuentas no vengo yo a decirles qué es lo correcto, sino al contrario, a intentar aprender e intentar incorporarlos en esta dinámica, porque es sorprendente la cantidad de conocimiento que las comunidades locales tienen, cada una es súper diversa, la cantidad de enlaces que generan. Oaxaca tiene una riqueza cultural, una riqueza social y una riqueza en cuanto a biodiversidad sorprendente, que lamentablemente ha quedado abandonada. No tanto por las comunidades, sino también por la dinámica en la cual está inserta el país, que es parte igual del análisis. Entonces, como te imaginarás, tengo en la presentación breve tiempo para explicar todo esto. Los invito, si van a estar por ahí, a que vayan a verla. Vale 100% la pena. No es el único tema a discutir, todos están en la vena de la sostenibilidad. Hay distintas intervenciones, no somos los únicos, van a estar catedráticos de distintas partes del país y también catedráticos internacionales hablando sobre esto, sobre qué estamos haciendo, cómo estamos incorporándonos y, más importante, qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para generar un cambio? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos? Porque, otra vez, retomando lo que les decía, el cambio climático es una realidad. 2050 era la fecha de Naciones Unidas, que decíamos, bueno, esta es la fecha de quiebre. Hace mucho tiempo que pasamos eso. Ahorita estamos previéndonos para 2030, cada vez tenemos más focos rojos. Entonces, las pocas o muchas acciones que, ya no nosotros, Javier, también los que ya están acá, los jóvenes tomen, van a determinar cómo vamos a afrontar nuestra realidad y nuestro futuro cercano. Hasta ahí. Qué gusto también. Déjanos un poquito más para la conferencia para que vayamos y no tengamos ningún inconveniente en ese sentido, porque creo que el tema sin duda va a dar para mucho más. Y ahora, ¿cómo te sientes en esta parte justo que mencionaste de ya no van a ser tus docentes, ya son colegas con los que estás hombro a hombro y que definitivamente ya también hay una corresponsabilidad de que cada cuestión que vamos a plantear, cada comentario que se va a desarrollar, pues entiendes que entre colegas, pues de repente ya hay una sensación diferente. Ahora sí que previo, ya posiblemente lo veremos más adelante cuando ya haya pasado tu participación, previo a esto, ¿cómo te sientes ahorita? ¿O todavía no lo dimensionas de esa manera? Claro que lo dimensiono. Me siento orgulloso, sinceramente, feliz. No es la primera vez que tengo una participación en alguno de estos congresos, pero justo la diferencia radica en que esta vez voy a estar acompañando a quienes en algún momento formaron parte fundamental de mi proceso formativo. Y para mí es un orgullo el poder sentarme con ellos y decir, tengo la oportunidad de hablar con quienes me ayudaron a estar aquí. Sin ellos definitivamente no sería la persona que soy hoy, ya no solo en lo académico, sino como individuo. Porque un profesor tiene esa capacidad transformadora increíble. No te encuentras en una situación por encima, sino en una situación de compartir. Tú aprendes de tus alumnos, ellos comparten contigo, y el poder estar ahí va a ser un reto, sinceramente. Es también un aspecto, nunca se deja ser estudiante, el sentarse y estar expuesto a la crítica de quienes consideras tus profesores, porque digo, podrán ya no estarme dando clases, pero para mí siempre serán profesores de vida. Es toda una oportunidad
Entonces estoy emocionado, sinceramente mucho. Estoy orgulloso de poder haber llegado a un momento de mi vida en la cual me siento con quienes me formaron, agradecido con ellos por todo lo que implicó el proceso formativo. Como te digo, no fui el mejor estudiante, entonces sé que fue un reto el construir quien soy ahora. Y nervioso, muy nervioso. Muchos nervios. Muchos nervios, pues que sean estos nervios para bien, para que todo salga mucho mejor, para que las ideas fluyan, que creo que es un espacio idóneo para esto, para intercambio de ideas y a partir de ello pues generar propuestas, soluciones que le permitan a cualquier persona que lo esté ahí escuchando llevarlas a los hitos ideales y que a partir de ello se genere. Y yo sé que mucha gente de repente a lo mejor en nuestra carrera lo ve como un ideal que de repente, bueno, ¿cómo es que no vas a impactar haciendo algo aparentemente pequeño, ¿no? Pero bien nos dicen en clase, todos los pequeños esfuerzos se van sumando y van generando un gran cambio, que creo que es parte de lo que estás desarrollando. Y en este sentido, hablabas de docentes, colegas que pues, por supuesto marcan tu vida. Menciónanos dos por lo menos, yo sé que puede haber muchos, pero dos personas docentes que hayan marcado tu vida universitaria y que de repente les puedas dar como este agradecimiento por haber estado. Me pones en una encrucijada, no por el hecho de que no encuentre dos, sino porque tengo tantos que no sabría escogerte uno, pero creo que escogería dos por el hecho de que ya no están con nosotros, mantener viva su memoria. El primero, indudablemente lo conoces, el doctor Modesto Seara, fundador del Sistema SUNEO, fundador de muchas universidades aquí en Oaxaca, cuya figura no entendí lo importante que era hasta mucho tiempo después de haber comenzado mis estudios. El rector, es rector de la Universidad del Mar, siempre tuvo en mente esto, fórmense. Algo que hablaba, que muchos de hecho lo tachaban de cínico, es no me importa presionar a los jóvenes, o sea, ellos tienen que aguantar, porque esta presión los forma. Con el tiempo lo entiendes, con el tiempo entiendes que solo te formas enfrentándote a situaciones que te sacan de tu zona de confort. Solo te formas como individuo enfrentándote a cosas que no esperas. Entonces estas son las oportunidades de crecimiento. Y como segundo lugar, el profesor Miguel, igual creo que lo conocerás. Me gustaría hacer una tercera mención, ahorita me la permites. El profesor Miguel es un catedrático que me enseñó que los profesores tienen un mar de conocimiento no solo por su experiencia académica. Claro, los títulos te dan la certificación de que te formaste bajo un esquema institucional, pero como individuos, como personas, como experiencia de vida, están ahí para formarte, están ahí para compartirte en la medida en que tú estés dispuesto a escuchar y estés interesado por aprender de ellos. Por último, aprovecho ahí que metí un tercero, el profesor Eduardo Bueno. Es un profesor que tuve una breve experiencia con él, pero que me demostró que el cómo te formes como persona está por encima de los títulos que tengas. El profesor Eduardo Bueno, rápida anécdota, fallece en la época de la pandemia y uno de sus últimos actos es decir, yo no necesito un respirador, dénselo a un joven que en verdad tenga la oportunidad de seguir. Yo ya viví, yo disfruté cada segundo de mi vida, entonces dénselo a alguien que apenas esté en formación. Y eso es algo que como persona, cuando lo vi, te marca. Porque dices, ¿qué interesa de principios el decir desde el individuo? Sinceramente yo diría, bueno, mi vida me gustaría priorizarla, pero estar dispuesto a decir, ya no me toca a mí, son las nuevas generaciones las que vienen, las que están ahorita, a las que nos corresponde velar, nos corresponde cuidar, nos corresponde formar. Y es donde personalmente entendí que disfruto ser catedrático por eso. Bueno, profesor, todavía no he considerado catedrático, profesor. Porque tengo esa oportunidad de estar con esas nuevas generaciones que la van a romper, que van a transformar y que yo espero el día de mañana poder decir, qué chingón haber participado en la formación de estos individuos que están cambiando el mundo. Cambiando el mundo no solamente entendámoslo como desde lo alto, sino cambiando el mundo con cada pequeña acción que realizan día a día, porque se formaron como grandes individuos. Y que es algo que espero, no solo mis estudiantes, sino los estudiantes oaxaqueños en general, tengan claro.
sean grandes individuos para poder cambiar su estado. Pues la verdad que gusto escuchar la honra y la memoria de estas personas que sin duda creo que marcaron la vida de muchos de nosotros, no nada más a nivel universidad, sino también creo que en Oaxaca crearon un impacto que es posible que ni siquiera ellos hubiesen dimensionado en algún punto, pero que sin duda su imaginación, su esfuerzo, sus ganas de querer aportar, y creo que ahí lo apuntas bien en este sentido, también los llevó a tomar estas acciones, moverse, irse de un lugar posiblemente de confort a estas zonas que de repente, pues, si no les gustaba el calor, desconozco un poquito de esa parte, iban y decían, sí, quiero estar allá, y empezar a compartir. Y yo creo que podemos hablar casi inclusive de esta idea de personas que eran enciclopedias vivientes, ¿no? Tenían una cantidad de información y para compartir de una manera impresionante. La verdad es que platicar con estas personas era casi podías pasar horas y horas y no había un punto en el que decías ya no quiero saber, ya no quiero escuchar. Al contrario, siempre era esta idea. Totalmente, o sea, desde sus historias de vida podían compartirte tanto, ya no solo desde su formación académica, que era igual de asombrosa, pero tenían tanto para compartirte que era súper interesante el poder escucharlos, el poder aprender de esa experiencia. Y eso es algo que también invitaría a nuestras jóvenes audiencias. Escuchen, estén dispuestos a escuchar, estén dispuestos a escuchar no solo al profesor que tienen en las aulas, escuchen a las personas allá afuera que tienen toda una historia de vida para compartirles. Nunca saben dónde van a tomar este conocimiento, dónde van a encontrar algo que los enriquezca como individuos. Entonces, dense la oportunidad de escuchar. Muy bien, qué interesante consejo que sin duda va a dar cabida y esperemos que poco a poco nuestra mentalidad vaya cambiando también en ese sentido. A veces nos hace falta más escuchar antes de siquiera generar el argumento. De repente yo sé que habemos algunos o hay algunos, como quieran verlo, que de repente dices, chin, creo que lo dije y no lo había pensado adecuadamente, pero esta parte de escuchar de manera activa es lo que también proporciona el hecho de razonar y entender, y esta idea de la empatía que de repente se sugiere tan fácilmente de decirlo, pero tan complejo de ya llevarlo a cabo. Y para ir cerrando un poquito este programa, ¿cómo llega la cátedra a tu vida? ¿Cuál fue tu acercamiento, tu experiencia? Ahora sí que quién fue esa persona culpable a quien le agradeceremos que gracias a ello estás en este ámbito docente? ¿Cómo llega a nivel profesional o a nivel de formación? Porque, por ejemplo, creo que todos los profesores que he tenido, afortunadamente, han sido figuras que me inspiraron a querer ocupar ese lugar, esa oportunidad de ya no solo enseñar, sino transmitir, compartir, porque en esa conversación considero que se genera crecimiento como persona, desarrollo como persona intelectual y como individuo. Y a nivel ya más institucional, digámoslo, surge con una oportunidad como profesor sustituto en Derecho. Digo, como internacionalista, sabes que es una de las venas. Siempre tuve el interés, desde que estaba en la universidad, recuerdo estas sesiones de estudio para los ordinarios, que ya imaginarás la presión que teníamos con nuestros compañeros, a mejores amigos y amigas, decirme, oye, ¿me explicas esto? Y yo de, ok, sabiendo que no lo entendía. Aventarme lo estudio, lo aprendo. Una profesora decía, la profesora Jaina, si tú se lo puedes explicar a un niño, lo entiendes. O sea, y llegar al punto en el cual tú se lo tienes que explicar a un niño es un entendimiento de la materia. Entonces yo decía, bueno, no se lo estoy explicando a niños, se lo estoy explicando a compañeros, pero era un ejercicio tan didáctico, tan enriquecedor, que me empezó a formar. Retomo, empiezo como profesor sustituto de Derecho Romano. De ahí me ofrecen la oportunidad de dar una materia, procesal internacional. Empiezo a formarme, medioambiental internacional, y me empiezo a formar en la cátedra de Derecho, hasta que surge la oportunidad de incorporarme a la UNIVAS, ya en Relaciones Internacionales, que disfruto como no te imaginas dar clases de Relaciones Internacionales, porque al final no solo es mi vena formativa, es mi pasión. Entonces, las oportunidades van surgiendo. A veces solo hay que estarlo trabajando,
y llegan cuando no te lo esperas. A la Univas habré llegado quizás por el contacto de alguna conocida que dijo, mira, están buscando a profesor para una materia que ni terminé dando, que era América del Norte, y quién sabe quién habrá visto eso. Y de ahí se van ofreciendo los espacios para que uno pueda desarrollarse. Entonces, llegué, diría yo, porque siempre fue algo que me apasionó, siempre estuve abierto a esa idea de quiero dar clases, quiero ser profesor, y fue poquito a poquito. Ok, y justo para concluir, ¿qué viene para Diego Rafael García Pinacho? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuáles próximos planes de los que podamos enterarnos? Por supuesto, uno ya lo escuchamos, ya lo platicamos hace un momento. ¿Qué viene para ti? En lo profesional tengo esa participación, después voy a tener otra participación en AMEI, ya un congreso más a nivel nacional. Como catedrático me gustaría aprender, como profesor, me gustaría aprender. Siento que aún hay muchas oportunidades de crecimiento de la mano de mis propios alumnos que me estén escuchando y que les dé clases, critíquenme, apóyenme. Ese es un proceso de formación. La academia se forma con la crítica constante. Uno siempre tiene que estar abierto a exponerse. Una vez que te expones, puedes identificar qué estás haciendo mal, cuáles son los errores que cometes. Entonces, como profesor espero crecer, y como persona estoy en un momento de mi vida en la cual siento que tengo oportunidades tanto en lo profesional y en lo personal para desarrollarme. Entonces vienen momentos de preparación. Igual tengo ahí un tema con mi titulación, que espero salga pronto, y en general quiero pensar de forma muy optimista que se vienen tiempos todavía mejores para mí. Si me permites, me gustaría concluir con un pequeño mensaje para mis estudiantes y para cualquier joven que tenga la oportunidad de escuchar esta intervención. Permítanse soñar, son jóvenes, tienen todo el derecho del mundo a perseguir sueños. No importa que se los tachen de ridículos, no importa que se los tachen de imposibles. Sueñen, trabajen por esos sueños, merezcan esos sueños, para que el día que lo alcancen, que hagan lo imposible posible, estén satisfechos como personas. Permítanse escuchar a las personas en general, eso les va a dar oportunidades de cambio. Y por último, sé que ser joven en estos tiempos es muy complicado, están expuestos, y creo lo compartirás conmigo, a tanta información, a tantos cambios. Entonces, trabájenlo. O sea, si hoy toda esta dificultad en torno a ustedes los está abrumando, va a pasar mientras ustedes se mantengan rectos en aquello que desean. Entonces, no bajen la guardia, sigan adelante, persigan ese sueño, por muy irracional que suene. Confío plenamente en que lo van a lograr. Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que nos gustaría seguir platicando y ahondando en muchos temas, porque no nada más, como lo indica este programa, Cátedra de Vida, se trata de conocer como a las personas docentes, sino este lado humano, este lado de desarrollo profesional que han tenido, y que con gusto, la verdad es que escuchar sus experiencias, todo lo que los ha llevado al punto donde están ahorita, y saber qué viene para cada uno de los docentes de nuestra universidad, nos pone muy en alto. Y reconocer también ese esfuerzo que ustedes han llevado a cabo, que seguirán llevando a cabo, y que cualquiera que sea la asignatura, sé que la van a tomar con esta entereza que lo han demostrado. Creo que de eso se distingue prácticamente todo el trabajo que desarrollan. Y pues bueno, Cátedra de Vida, nada más hay que recordarlo, vamos a estar cada miércoles a la 1 de la tarde transmitiendo para ustedes. Un gusto y un saludo enorme a toda la audiencia que nos sigue en redes sociales y a través de Univa Radio. Hasta luego y que estén en muy buen día.